Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías. Todos aquellos que servimos a Dios somos cristianos. Todos aquellos que nos regimos por la palabra del Señor somos cristianos. Gloria al Señor. Así es. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 en adelante. Dice la poderosa palabra así, honrando a los tres grandes, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. A causa del Señor, sométase a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y ya los gobernantes como a los por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo, diga conmigo, Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis vuestras pisadas, sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos, ¿qué cosa? Fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, en esta preciosa mañana te damos gracias. Te damos, Señor, la gloria, la honra y la alabanza, porque a ti, Señor, te pertenece. Espíritu Santo, te
Te suplico, Dios mío, en esta mañana que nos hables, que nos ministres, que nos traigas una palabra de aliento, de fe, de esperanza, una palabra de reflexión, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, derrama tu gracia, derrama, Dios mío, salvación y vida eterna en esta preciosa hora. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Un pueblo en victoria dice: amén. Qué lindo. Gloria al Señor. Como mencioné antes, hermano, el mensaje se titula La fidelidad de la iglesia o la fidelidad del cristiano. Amén. Hermano, la iglesia de Cristo a través de los años ha pasado por diferentes etapas difíciles. El apóstol Pablo, amados hermanos, nos habla acerca de sus prisiones. Vale la redundancia explicar que cuando el apóstol Pablo escribe las cartas, la mayor parte de cartas que escribe, las escribe no de Walt Disney, no las escribe de cualquier lugar de vacaciones, sino que las escribe desde el cepo, ¿verdad? Desde la cárcel. Gloria a Dios para siempre. Y una de las cosas que el apóstol Pablo dice, que todas sus prisiones redundaron en progreso del evangelio. Redundaron en progreso del avance de la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? En otras palabras, es verdad que la iglesia atravesó por diferentes etapas de persecución, por diferentes etapas de exterminio. Bendito sea Dios para siempre. Sin embargo, mis amados hermanos, en medio de esas etapas donde hubo persecución, exterminio, momentos difíciles, el evangelio redundó para progreso. ¿Cuántos adoran a Dios? Y esto, amados hermanos, se debió a una simple razón: que los cristianos o la iglesia del Señor, a pesar de los momentos difíciles, las persecuciones de los emperadores y todas estas cosas que ya mencionamos, los cristianos mantuvieron una fidelidad a Dios y a su palabra. Hoy en día, amados hermanos, estamos pasando un momento difícil. No lo podemos ocultar. No podemos, amados hermanos, ponernos a decir: ay, qué bien, qué gozo, qué alegría. Y no me malentienda, hay gozo en servir a Dios. Pero sin lugar a duda, cuando usted se pone a ver las noticias y a darse cuenta que no tan lejos, yo recuerdo cuando el COVID empezó allá en Asia, que nos pasaban esos TikTok, ¿verdad? Donde se bajaban y cuando se saludaban con los pies los chinitos. Nosotros nos reíamos y decíamos: ah, qué lejos que está eso de nosotros. Pero si nosotros comparamos a ese tiempo de los TikTok que usted y yo nos reíamos, con el tiempo de hoy, apenas bajamos unas cuantas cuadras allá abajo, encontramos el Jackson Hospital, saturado de personas, hermano, entubadas, en crisis, a punto de ir a la eternidad. Muchos de ellos con Jesús y muchos de ellos lamentablemente irán a la eternidad sin Jesús. Y le voy a decir algo, amados hermanos, es necesario que usted y yo tomemos conciencia, porque en este tiempo muchas iglesias, desde el 2020 para acá, cerraron sus puertas a causa de esta crisis. Y yo doy gloria a Dios, hermanos, porque en medio de este tiempo hemos visto la fidelidad de Dios para con nosotros. He visto la fidelidad de Dios para con este rebaño, con esta iglesia, con este ministerio. El sello del Espíritu Santo que Dios está con nosotros lo hemos visto en este tiempo, cuando Dios nos ha dado, a pesar de la enfermedad, salud, y a pesar de la escasez, abundancia. Sin embargo, amados hermanos, déjeme decirle, tristemente, muchas iglesias que cerraron, sus pastores murieron y nunca más abrieron para siempre. Lamentablemente, mis amados hermanos, es la realidad en la que usted y yo estamos viviendo, y es por eso que tenemos que tomar una reflexión
Porque ahora estamos hablando de que una persona que apenas se infecta hoy, en 3 días puede estar descendiendo, muriendo. ¿Se da cuenta? Quiere decir que estamos hablando de un tema de vida o de muerte, donde ya no se puede jugar a la religión, donde ya no hay espacio para jugar a la iglesita, donde cada uno de nosotros debe demostrar en este tiempo de que estamos viviendo como aquellos primeros cristianos que ofrendaban su vida por la causa y el progreso del Evangelio de Cristo. Bendito sea el Señor para siempre. Hoy es el momento. Hoy es el momento, hermano, de demostrar nuestra pasión por Dios, nuestra pasión por la palabra, nuestra pasión por las almas. Cuando, hermano, estamos viendo lo que está pasando en el mundo, el cambio climático tiene este mundo patas para arriba, como dice el viejo y conocido refrán, ¿verdad? California se está quemando a pedacitos, hermano. Como decía anteriormente, allá en California hay un pueblo entero que desapareció. Las casas, el ganado, todo lo que encontró, arrasó con todo. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque Dios es un Dios grande de misericordia. Hermano, y eso nada más hablar de esta nación, porque si ponemos los ojos en otros países también vamos a encontrar los desastres que la naturaleza está siendo provocada por la insensibilidad del hombre, por el pecado, porque todos los juicios que bajan por el pecado, porque el hombre está como está, amados hermanos, que Dios ha tenido que someterlo, como sometió a los grandes emperadores y los grandes reyes, como sometió a Faraón. Le tuvo que enviar 10 plagas para hacerle saber que el único rey soberano, invencible, es Jehová, el Dios de los ejércitos. Pensó Estados Unidos de Norteamérica que con la vacuna iba a exterminar la pandemia. Y todos, ay, cómo lo vivimos. Qué felicidad de sentir esa tranquilidad después del 4 de julio que se celebró la independencia de esta nación, hermano. Y lo digo con respeto, ¿verdad? No lo estoy diciendo por burlarme de esta nación. No, le debemos mucho a esta nación, los que estamos aquí sentados al menos. Pero, amados hermanos, ¿cuántos dijeron? Los políticos se levantaron y dijeron: celebramos la independencia de los Estados Unidos de América, pero también celebramos la independencia del COVID-19. Qué lejos estábamos de la verdad, hermano. Ahora el COVID ha contraatacado. Y ahora estamos viendo otra vez retroceder las cosas. Y otra vez los políticos quedaron como siempre mentirosos delante de Dios. Porque dice la palabra: sea todo hombre mentiroso, pero el Dios al que usted y yo le servimos sea veraz. Bendito sea el Señor para siempre. En estos versos que leímos encontramos, amados hermanos, 2 cosas. La primera, que la iglesia fue escogida por Dios. Todos los que estamos aquí no estamos aquí porque hemos venido porque somos buenos. No se equivoque. Usted y yo fuimos escogidos por Dios. Cuando usted lee ahí en el versículo 9, dice la palabra que Dios nos escogió para ser un real sacerdocio, para ser una nación santa, porque hemos sido un pueblo adquirido por Dios, para que hablemos estas verdades. Nosotros los predicadores, hermanos, a veces enfrentamos cosas que no queremos enfrentar, porque tenemos que hablar lo que dice la Biblia. Gloria a Dios. Ayer miré una persona, anoche, para ya tarde de la noche, antes de acostarme. Miré los videos de una persona que su padre fue pastor por muchos años. Y esta señora, hermano, habla de una manera tan terrible del evangelio. Y soltó unas palabras tan horribles en contra del evangelio, que yo dije: Señor, ten misericordia de esta alma. Porque con Dios, hermano, no se puede jugar. Hermano, usted puede hablar mal de quien usted quiera, pero nunca hable en contra de la palabra del Dios eterno. Porque la palabra del Dios eterno deja mal parado, aleluya, a quien sea. La palabra del Dios eterno avergüenza a los sabios de esta tierra. Es por eso que usted y yo
como creyentes fieles a Dios, tenemos que saber que hemos sido llamados no a hablar en contra, sino, dice la Escritura, que hemos sido llamados para hablar las virtudes de aquel que nos llamó de esas tinieblas a la luz admirable de Dios. Bendita la misericordia del Señor en esta hora. Y hay una símile que nos muestra el Señor en esta Escritura. Cuando salimos de esos versos tan preciosos que nos advierte, nos hace saber que somos pueblo escogido por Él y no nosotros escogimos a Dios. Es que hay una símile entre la iglesia y Cristo, el cual dice la palabra que padeció por nosotros. Mire, hermano, el Señor Jesucristo padeció en su carne. Él dice que venció en su carne los obstáculos, los tropiezos. Él venció las enfermedades en la cruz del Calvario para que usted y yo sigamos sus pisadas. Caminemos como Él caminó, hablemos como Él habló y vivamos como Él vivió. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? La fidelidad, mis amados hermanos, es una virtud que nos hace firmes y constantes para cumplir con los mandamientos establecidos por Dios. En otras palabras, usted y yo necesitamos ser fieles. Usted y yo necesitamos amar a Dios con toda nuestra fuerza. El Señor demanda de nosotros y nos exhorta a ser fiel, no un momento, no un tiempo, sino ser fieles hasta la muerte. ¿Cuántos adoran a Dios? Como pastor he visto gente que viene y gente que va. La iglesia es como un gran río. Por la cabecera del río entra el agua y por la parte de abajo se pierde algunos ríos en el mar. Los ríos más caudalosos, más grandes, acontece lo mismo, mis amados hermanos. Y para mí, desde mi punto de vista, es triste cuando ese río desemboca en un mar llamado mundo y la gente se aparta de la fidelidad de Dios. Porque no somos fieles a una iglesia, a una institución humana, sino que somos fieles al Dios Todopoderoso que nos llamó y que nos salvó y que nos ha puesto en lugares de honra, en lugares celestiales, dice la palabra de Dios. Quiero hablarle un poco acerca de varias cosas, al menos de 3 cosas. El creyente, en primer lugar, debe ser fiel a su doctrina, a la enseñanza sana. En segundo lugar, el creyente debe de permanecer en la fe. Hay gente, hermano, que es como cuando alguien tiene una emergencia, que va al hospital y en la emergencia le tapan la herida, se la costuran y para la casa. Y ya no se sigue dando el seguimiento, ¿verdad? ¿Sabe qué, hermano? Debemos de permanecer. Hay gente que tiene la fe como una válvula de escape, como algo de emergencia. Oramos a Dios cuando estamos enfermos. Oramos a Dios cuando tenemos escasez. Oramos a Dios cuando tenemos problemas legales. Oramos a Dios cuando la cosa se pone color de hormiga brava. Pero después nos olvidamos, hermano, que la fe debe ser permanentemente para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Que debemos estar firmes en la fe que hemos profesado. Profesado quiere decir que hemos declarado una vez a su nombre gloria. Y en tercer lugar, la fidelidad nos debe de llevar a vivir una vida agradable delante de Dios. Usted y yo, hermano, debemos de vivir estos días con agrado delante de Dios. Que suban nuestras oraciones como un olor fragante delante de Cristo Jesús. Que nuestras oraciones no tengan estorbo ni tropiezo debido a nuestra mala manera de proceder en la vida. ¿Cuántos lo pueden bendecir? Vamos a empezar con el primero. Debemos de ser fieles a la doctrina. Segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Gloria al Señor. Dice así: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. En otras palabras, nuestro deber como iglesia es retener la doctrina
en la cual hemos sido enseñados. Amén, hermano. Usted y yo tenemos que retener la doctrina de Dios. No podemos, amados hermanos, hoy estar en Cristo y mañana salir con otra doctrina. Y mañana cambiar de posición hablando de los puntos doctrinales. Usted y yo, amados hermanos, debemos de permanecer en esa sana doctrina a la cual Dios nos ha llamado para poder llegar al cielo. Cuando usted conoce la palabra, esa palabra es la doctrina, es la enseñanza. Es la sana enseñanza que le muestra a usted que para usted vivir es Cristo y morir es ganancia. Que le muestra a usted que la doctrina no solamente se retiene por un momento, sino que es hasta que Cristo venga o hasta que el Señor nos mande a recoger cuantos pueden adorar a Dios. Debemos de mantenernos firmes entonces en la doctrina de Dios. En segundo lugar, segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 1 y 2. Mire lo que dice. ¿Lo tiene, amado? Dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que hemos oído, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En otras palabras, mis amados hermanos, la palabra nos manda a que usted y yo, diga conmigo usted y yo, también enseñemos a otros a guardar la doctrina, a ser maestros del bien, a seguir hablando de la palabra del Señor, aún en estos tiempos difíciles. Acuérdese que si hay algo que ha sostenido la iglesia, es la fidelidad del creyente. Es la fidelidad, hermano, con la integridad con la que usted sirve a Dios. Eso es lo que va a hacer, amados hermanos, que usted y yo sobrevivamos el peor momento de la historia que nos toque atravesar. Eso fue lo que ayudó a los primeros cristianos y eso es lo mismo que ayudará a esta iglesia de este siglo a atravesar el momento que estamos viviendo, a ser fieles primeramente con la doctrina y segundo, llevarle la doctrina a otras personas que necesitan escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Se nos ha olvidado la obra discipuladora. Se nos ha olvidado la obra de llevar la palabra a otras personas. Hermano, no podemos parar. Si somos fieles a Dios, debemos de ser fiel a la doctrina, pero también enseñar esta palabra, esta doctrina o esta enseñanza, como usted lo quiere decir, a otras personas que necesitan el impacto de la palabra de Dios para su vida. ¿Cuántos lo pueden bendecir en esta preciosa hora? A su nombre, gloria, mis amados hermanos. En segunda de Juan, versículo 9. Mire lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Juan, verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? ¿Se da cuenta, amados hermanos? Entonces es una cuestión de estar alerta para no salirnos de la sana doctrina. Es una cuestión de estar alerta, ¿verdad? Para permanecer tal y como el Señor nos ha enseñado. Pase lo que pase, usted manténgase fiel. Venga lo que venga, usted manténgase fiel. Hermano, he conocido muchos testimonios de gente que ha pasado por cosas terribles. Conocí un hombre que tenía creo que 6 hijos. Y su esposa un día dijo, no quiero más nada contigo, y le dejó ahí los 6 hijos. Mire, hermano, esa situación no es fácil.
Por cierto, ese hermano fue el hermano que puso esta alfombra hermosa en este lugar. Que Dios lo bendiga donde quiera que esté. Pero una cosa hizo este hombre, a pesar de la prueba que atravesó, agarró sus criaturitas, hermano, y empezó a buscar del Señor. Empezó a meterse en la doctrina de Cristo, en la enseñanza de Dios, y hasta el día de hoy le sirve al Señor. ¿Cuántos pueden adorar a Dios en esta hora? Lo que quiere decir que no importa el problema que tú atravieses, pero si tú te mantienes buscando la doctrina de Dios, Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. A su nombre gloria en esta hora, hermano. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En Él no hay sombra de mudación. En otras palabras, Él no es que hoy piensa una cosa y mañana va a pensar otra cosa. Nosotros pensamos así. Los hombres hoy estamos pensando en comprarnos un carro y mañana nos queremos comprar una motocicleta. Hoy estamos pensando casarnos en el caso de la gente inconversa, casarse y a los 3 días quiere divorciarse, ¿verdad? Porque no hay dirección. Cuando hay doctrina hay dirección. Cuando hay sana enseñanza, usted entiende, hermano, que esa es la mujer que Dios le dio, que ese es el hombre que Dios le dio. Ese pastor, ese feíto que Dios le dio, o esa feíta, alaba. Tiene que estar ahí, aleluya. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que se cierre la iglesia, hasta que la muerte los separe. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que se le caigan los dientes, hasta que la muerte los separe. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Porque eso es lo que dice la sana enseñanza. ¿Verdad que sí? He visto documentales, hermanos, de algunas mujeres. Hay una que le dicen la viuda negra. Esa mujer mató como 4 maridos, hermano. Hasta que la agarraron presa. Y hay muchas viudas negras en el día de hoy. Hermano, que lo que quieren es deshacerse del marido para quedarse otra vez solas. Pero eso va en contra del libro que usted y yo creemos, que es la palabra poderosa de Dios. A su nombre gloria en esta hora. Este asunto es, hermano, hasta que la muerte nos separe. ¿Cuántos lo pueden adorar? Unos se gozan, otros no, pero gloria a Dios. ¿Es palabra de Dios, sí o no, hermano? Fíjese bien, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y tiene al Hijo. Cuando usted ve gente, hermano, que se descarría, que se sale del redil, esa gente no tiene a Dios. Porque el que tiene a Dios se mantiene. El que tiene a Dios, su mirada está puesta en el Creador, puesto los ojos en Jesús, dice la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2, el autor y consumador de la fe. Usted y yo tenemos que creer en el autor de la fe, no en el hombre. El hombre erra, pero Cristo jamás lo traicionará, jamás lo abandonará y siempre estará fiel. ¿Se acuerda el hijo pródigo que se descarrió y se fue a tomar guaro y a comer algarroba con los chanchos? Pero allá, hermano, se acordó que su padre era grande misericordia. Y cuando decidió volver, ahí estaba el papá con los brazos abiertos para recibirlo, para darle un anillo y darle autoridad, para vestirlo y ponerlo elegante y para darle un gran banquete en su casa. ¿Cuántos adoran a Dios? Qué hermoso es Dios, es que Él es fiel. Por eso es que Él quiere que usted y yo seamos fieles. Fíjese que Cristo se entregó todo en la cruz del Calvario. Hasta la ropa le quitaron a mi Señor. Lo despojaron, lo crucificaron en la cruz con los brazos abiertos. Amados hermanos, ahí se derramó en sangre, dice la palabra de Dios. Y qué lindo, aleluya, que así como Él se entregó todo por nosotros, Él también quiere que usted y yo nos entreguemos por completo para la gloria y la honra de Él. A su nombre y gloria en esta hora.
Hay una película que yo miré de los años 90 que se llama A Medias Tintas, que habla de una iglesia mundana, una iglesia que está en Cristo, pero también quiere estar con el mundo. Está con Dios, pero también quiere disfrutar de los placeres de la vida, los placeres de la carne. Por eso es que la carta que leímos al principio nos habla claramente, amados hermanos, que debemos de renunciar. Diga conmigo, renunciar a los placeres mundanos que batallan contra nuestra alma. Es una guerra, hermano. La carne nunca se convierte. Por eso que el tercer punto que voy a tocar es caminar en el Espíritu. Porque cuando usted camina en la carne, no, la carne lo que quiere es carne. Hay un corito que dice, la carne lo que quiere es carne, la carne lo que quiere es carne. Claro, la carne, amados hermanos, lo que quiere es gozar. ¿Cuántos adoran a Dios? Pero el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, dice la palabra. Pero el Espíritu de Dios da vida y da paz. ¿Cuántos pueden adorar al Señor en esta hora? Así que, amados, el llamado de Dios en esta mañana es a que permanezcamos firmes en la fe. Seamos fieles en la fe. Amén. El que tiene doctrina, porque hay personas, mire lo que pasa. Hay personas que tienen doctrina, pero se olvida de la fe. Tiene una fe, como dije antes, de emergencia, 911, 911. Solo se acuerda de Dios cuando tiene crisis. Hermano, había un señor que trabajaba con nosotros, que ese señor le hablábamos de Cristo. Él nunca dejó de oír, ¿para qué le voy a decir? Pero cuando usted lo invitaba para la iglesia, siempre tenía una tía en la casa. Es que no puedo porque hoy va a estar la tía mía. Es que no puedo porque es que la tía mía tal cosa. Qué triste, amados hermanos, es que la gente usa la fe solamente cuando está en crisis. Pasó la crisis, nos olvidamos de Dios. Debemos, amados hermanos, de permanecer firmes. Diga conmigo, firmes en la fe. La carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Mire lo que dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Diga conmigo, por gracia. O sea, no lo merecíamos. Gracia es algo que no lo merecíamos. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Sabe, hermano, que hay gente que tiene doctrina, tiene religión, pero ya quiere vivir de las cosas pasadas? Eso es lo que quiere decir este versículo. Usted y yo, hermano, si ya somos cristianos, si ya vivimos por fe, tenemos que mantener esa fe viva en nuestra vida. No es porque usted diga, es que yo antes servía, es que yo antes hacía, es que yo mire esto, yo lo otro. No, es necesario mantener nuestra fe viva. El vivir al diario, seguir haciendo lo que antes hacíamos. Por ejemplo, usted predica a Cristo por fe. Usted ora por fe. Usted emprende proyectos por fe. Hermano, le voy a decir esto bien claro. No porque usted sea creyente, ya usted va a empezar a hacer un negocio sin contar primero con Dios. No porque usted sea creyente, va a emprender un proyecto sin contar primero con Dios. Les recuerdo que la palabra dice que tomes a Jehová en cuenta en todos tus caminos y Él enderezará tus pasos. Es necesario que a pesar de llevar 20 años en el Evangelio, tomemos en cuenta a Dios. Se la voy a poner así. Yo como pastor, a pesar de que Dios me dio un cargo, un ministerio, el cual amo con toda mi fuerza y mi corazón, yo no puedo pretender traer una enseñanza de una manera automática.
Debo de tener fe de que Dios primeramente me habla a mí y va a ser de bendición esta palabra para mí, y después le hablará a usted para transformar su manera de vivir y para bendecirlo de una manera grande y especial. No es automático. No se acostumbre, hermano, a caminar con el piloto automático, con el cruise control. ¿A cuánto le gusta el cruise control? Ay, hermano, yo soy vago para manejar. Cuando yo agarro carretera, que cojo ese turnpike, yo ahí mismo le pongo el cruise control al carro. Y solo voy con el timoncito aquí así. Mire, eso de ir frenando y acelerando a mí no me gusta. Y así, hermano, a veces queremos llevar la vida espiritual con el cruise control puesto, con el automático andando. ¿Cuánto adoran a Dios? Pero la Biblia nos habla acerca de la fe. Usted y yo tenemos que tener fe en nuestro diario vivir. Se levanta por la mañana, encomienda los planes a Dios, encomienda su día a Dios. Se acuesta por la noche, encomienda su alma al Creador. ¿Sabe que médicamente la mayor parte de los infartos dan cuando usted va a descansar? Y muchos se acuestan y no amanecen. Y usted se acuesta como se acuestan los del corral. Ahí se tira, ¡pa! No, hermano, debemos encomendar nuestra vida delante de Dios, para que sea que vivamos, durmamos, o sea que estemos de pie, seamos alcanzados y ser tenidos por dignos delante de Dios. ¿No le gustó mucho esto o qué? Lo veo medio cereal con leche, hermano. ¿Cuántos saben que orar antes de dormirse es caminar en fe? El otro día pues volteé a ver a mi hijo y le dije, hey, iba Daniel para allá corriendo porque la puerta de él está enfrente de la mía y veo que pasa. ¡Hey! Y yo sé ver qué cara tenía, eso fue el viernes. Y le digo, te amo, papi, te amo. Y se me queda viendo mi hijo. Es que vos pensás que no vas a amanecerme. Hermano, es que debemos de activar la fe. Debemos de que cuando nos vamos a acostar, poner nuestro descanso en el Señor. En paz dormiremos. En paz nos acostaremos y así mismo dormiremos. Porque solamente tú, oh Dios, nos haces vivir confiado. O sea que para levantar en la mañana y para dormir debemos de activar la fe. La Biblia dice, hermano, que todo lo que no proviene de fe es pecado. Esa no es una palabra mía. Es una palabra del libro al que usted obedece. Del libro al que usted le ha creído, el cual es la palabra de Dios. Es necesario que activemos nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén en esta preciosa hora? ¿Somos justificados por medio de las obras o por medio de la fe? Por medio de la fe. No es por obra, no es porque usted diga, si yo soy cristiano, me va a ir bien en este negocio. Si yo soy cristiano, me va a ir bien en este trabajo. Si ya yo soy cristiano, ¿para qué oro en la mañana si me va a ir bien en este día? ¿O para qué oro en la noche? No, es que no es por obra, es por fe, dice la palabra de Dios. Debemos de encomendar nuestras vidas. ¿Se acuerda que dice la palabra de Elías? 3 veces oraba el profeta Elías. 3 veces oraba Daniel en el día. 3 veces los hombres, amados hermanos, que marcaron diferencia en la escritura, fueron hombres que estaban constantemente conectados con la palabra de Dios, conectados con su fe. ¿Cuántos dicen amén en esta preciosa hora? A su nombre sea la gloria. Debemos de mantenernos firmes según Colosenses capítulo 1 versículo 23. Pero si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe.
Usted y yo, amados hermanos, debemos de permanecer firmes y fundados en esa fe. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Debemos, amados hermanos, de no movernos de la fe. Hay gente que la fe es como una onda del mar que está en lo profundo y después revienta las orillas. No, la fe es una sola. ¿Cuántos dicen amén? Si creemos en Jesús, creemos en Jesús, ¿verdad? Por eso que la palabra dice, si alguno es inmundo todavía, mejor es que siga siendo inmundo todavía. Pero si alguno es santo todavía, santifíquese todavía. En otras palabras, defínase en su fe para que Dios nos pueda iluminar el camino. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor en esta hora? A su nombre sea la gloria. Y en tercer lugar, como le mencioné, tenemos un llamado a ser fieles en nuestra manera de vivir, ser agradables delante de Dios, ¿verdad? Porque hay muchos cristianos, hermanos, que no son agradables. Y eso se debe a que no son obedientes a la doctrina, a que no son obedientes a la fe. Su estilo de vida se demuestra. ¿Están aquí? Si usted no tiene doctrina, como dijo el apóstol, ¿cómo irán si alguien no les predica? ¿Cómo creerán si alguien no les habla? Pero cuando usted ha recibido la doctrina, usted tiene la palabra, entonces usted, amados hermanos, automáticamente usted sabe cómo vivir, porque conoce la doctrina. Sabe lo que es vivir por fe. ¿Cuántos dicen amén? Y qué lindo es andar con gente agradable en Dios. Hermano, yo he andado en medio de gente agradable. Hay un hermanito allá en el trabajo de nosotros que lo conocimos no hace mucho. Pero enseguida, hermano, que lo conocimos, conectamos con él en el espíritu. Mire, y le tenemos mucho aprecio y hemos trabajado un par de veces con él. Pero es una persona, hermano, que usted se siente que vive una vida agradable delante de Dios. El Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos del gran Dios. Es el Espíritu Santo. No hace falta que usted ande con el pito y el tambor. Pum, pum, pum. ¿Soy cristiano? No hace falta. Su manera de vivir, su manera de ser agradable delante de Dios, da testimonio al peor inconverso de que usted es un hijo de Dios. Entró una anciana, los primeros dueños de este lugar, entró una anciana por esa puerta, se paró en esa esquina y dijo: bendito Dios, qué lugar más agradable. La anciana vendió, eso fue en el 2020. En el 2021, ahora que llegaron los nuevos dueños, son los dueños de esa gasolinera que está ahí y de todas las yugas que usted ve por toda la ciudad. Son distribuidores de petróleo, venden gasolina por un montón de gasolineras. Entró el mero hombre por esa puerta, venía con 4 hombres más. Y cuando se paró ahí, lo primero que dijo fue: ¿te hace falta arreglar algo aquí, pastor?, me dijo. Le dije: este lugar está adecuado para lo que yo lo necesito. Me dijo: I like it. Me gusta. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el Espíritu se encarga de acondicionar lo espiritual a lo espiritual. El Señor te pone agradable delante de los demás. La gloria y la honra es para Dios. Cuando se fue me dijo: por cierto, me dice, si te hace falta trabajar, tengo trabajo para ti. Y yo me quedé así. Usted sabe, la Biblia dice que cuando pongan buffet delante de ti, pongas un cuchillo en tu garganta. Eso es lo que dice la Biblia. Imagínate que yo venga desbocado: ay sí, aunque por dentro quería decir: ay sí. Sí, hermano. Le dije: mire, ahora mismo le dije, estamos bien, pero muchas gracias. Hay que ser agradecidos, ¿sí o no? Debe verse alguno de mis hermanitos por aquí, ¿les hace falta algo?, le dije. Hermano, pero esas son conexiones que son divinas.
que es Dios el que abre la puerta, es Dios el que pone sentir cuando usted y yo vivimos una vida agradable delante de Dios. A Él sea la gloria, ¿sí o no, hermano? Colosenses capítulo 3, versículo 9. La palabra nos habla de despojarnos de ese viejo hombre. Hermano, es que el viejo hombre es complicado. Es complicadillo. El viejo hombre patea, golpea, es fresco, falta de respeto. Debemos de despojarnos de ese viejo hombre. Dice la Biblia, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado ¿de quién? Entonces el nuevo hombre ya no puede estar mintiendo. Y más a los hermanos en la fe. ¿Sabe, hermano, que dice la palabra que cuando usted le miente a su hermano, le miente a Dios? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en usted. Y si usted y yo nos empezamos a echar mentiras, nos estamos engañando nosotros mismos, pero le estamos mintiendo al Espíritu Santo. Y hay un caso en la Biblia de Ananías y Zafira, al cual no voy a detallar, que esta pareja le mintió a los apóstoles. Y el Señor lo vio no como una falta de respeto a los apóstoles, sino como una falta de respeto al Espíritu Santo, y ambos murieron el mismo día. Y quisiera decir otra cosa, pero eso es lo que dice la Biblia: Dios los mató. No te pongas de acuerdo para mentir con nadie dentro de la casa de Dios. Seamos gente limpia, honesta, sincera. Seamos gente, amados hermanos, que hablemos verdad entre nosotros. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor en esta hora? Eso habla de nuestra nueva manera de vivir. La verdad, aunque cuesta y duela muchas veces, la verdad siempre derrotará a la mentira. A veces es duro, sí es duro, pero es mejor andar por la verdad que andar viviendo una vida de fantasía, que al final va a salir todo a la luz. ¿Cuántos dicen amén? En Mateo capítulo 6, versículo 33, nos enseña que vivir una vida agradable delante de Dios es tener a Dios en primer lugar. Dice la Escritura: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Hermano, cuando usted y yo buscamos a Dios en primer lugar, buscamos a Dios primeramente, el reino de Dios y su justicia, todo lo demás el Señor lo va a añadir. No me pregunte cómo Dios lo hace. Cuando yo era soltero, conocí gente que manejaba la hipótesis que tener muchos hijos era malo. Y le agregaban algo más: y tener muchos hijos en Estados Unidos es más malo todavía. ¿Cómo vas a hacer para criar todos tus hijos? Porque sabe una cosa, el hombre tiene un problema, ¿verdad? Es que se aflige por lo que todavía no ha vivido. Está pensando muy adelante, y muchas veces el mañana ni le pertenece ni a usted ni a mí. El mañana está en las manos de Dios. Y una cosa yo he aprendido, hermano, es a vivir un día a la vez. Un día a la vez. Como predicador de la palabra, tengo que vivir un día a la vez. Yo no puedo ir un viernes a mi trabajo pensando que no voy a trabajar duro porque tengo que predicar en la tarde. Todo lo contrario, tengo que entregar lo mejor de mí en la mañana en mi trabajo, y después lo mejor de mí en la tarde en mi congregación. ¿Me está entendiendo? Vivir un día a la vez. Eso solo se logra cuando usted busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Usted entiende que las demás cosas Dios las va a proveer, y Dios lo hará por añadidura. Y mire, hermano, Dios nos ha dado 4 muchachos. Yo me siento orgulloso de ellos. Qué lindo es que lo que antes la gente decía, ahora puedo decir confiadamente que Dios es justo, es fiel y es veraz. Esos hipotes nunca se han acostado sin comer. Nunca han tenido que dormir debajo de un puente.
Todo lo contrario, Dios nos ha proveído a través de ellos. Todo lo contrario, a causa de ellos el Señor nos ha engrandecido cada vez más. Porque Dios sabe lo que tú tienes necesidad, incluso antes que tú lo pidas. Ya Dios sabe, mira, estamos en una casa ahora de 2 cuartos. Ya Dios sabe que necesitamos una de 3. Y una de 4, si es posible, para tener la suegra de ñapa ahí también. ñapa de chascada. Pero ahí hay un lío porque Josecito también la quiere tener ahí. ¿Verdad? Decir aleluya, Josecito. La gloria para Cristo. Sí, hermano, pero Dios sabe lo que tenemos necesidad antes que lo pidamos. ¿Por qué dice eso la palabra? Para aquellos que buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. A veces nos esmeramos tanto, hermano, por alcanzar las cosas y resulta que lo que estamos pidiendo no es la voluntad de Dios. Eso significa vivir un día a la vez. Si es de Dios se da, no es de Dios no se da. Chao, me olvido de eso y sigo para adelante en el nombre del Señor. No seremos avergonzados aquellos que confiamos que Dios es fiel. No seremos avergonzados aquellos que confiamos que la palabra de Dios es infalible. Dice la Biblia que aquellos que confiaron en Dios fueron alumbrados y jamás fueron avergonzados. Ese es usted y ese soy yo. Esa es la iglesia del último tiempo. Esa es la iglesia comprada por el precio de la sangre de Jesús. Una iglesia la cual dice Dios que no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque tiene un lugar preparado para ella, incluso arriba en el reino de los cielos. Aleluya. O sea que Dios provee aquí y ya tiene preparado allá. Vale la pena ser fieles a Dios, hermano. A su nombre gloria. Pero debemos ser fieles en buscar a Dios primero. Amén. Dice la palabra, vamos a ir un momento por favor a Juan 14, 23 y 24. Respondiendo Jesús le dijo: el que no ama mi palabra, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mira qué lindo. Por eso es que Dios, por eso es que no te falta nada. ¿Ve? Ahí está mi esposo a veces con la última fuerza. ¡A orar! ¿Se acuerda del peruanito que había aquí al lado? El restaurante peruano. Ese peruano, cuando uno salía y le pasaba por el lado, se paraba en la puerta y decía: ¡a comer! Ay, hermano, y uno cuando termina los cultos que anda como medio con hambre. Yo siempre ando con hambre, hermano. Yo soy como el chavo y la torta. A mí no me ande preguntando: pastor, ¿quiere ir a comer? No, usted dígame: vamos a comer. Me gusta relajito la suegra, ¿vio? Me rebana al suave. Hermano. Bueno, pues mire, en mi casa, tipo 8:30 de la noche, se oye un grito ahí adentro del cuarto. Normalmente tiene la luz apagada, así que un cuarto oscurito, que dice: ¡a orar! Hermano, y a veces estamos los 4 o los 5 allá afuera y nos quedamos viendo la cara uno con otro. Llegó el momento de la bendición, cuando dicen amén en esta hora. Fíjense bien, el que me ama, dice, ¿qué dice? Mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Por qué es importante tener fe, guardar doctrina? Porque Dios y Jesús están ahí. No te confundas ahí, acuérdate que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, es una Trinidad divina. Amén. Fíjense bien, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, dijo Jesús en su tiempo, sino del Padre que me envió. En otras palabras, lo que yo le estoy hablando a usted no es mi palabra,
Es la palabra de Dios. Probadme, mire hermano, que Dios le dice a la gente, probadme ahora en esto. Y no me voy a ponerme a hablar de eso, porque cuando Él dice probadme en esto, está hablando del diezmo y la ofrenda. Y no quiero hablarle de eso ahora. Pero qué lindo, hermano, cuando Dios le habla a uno y dice, probadme. Yo te digo a ti ahora, pon a prueba a Dios. Séle fiel a su doctrina, séle fiel a la fe, para que tú veas que Él mora contigo. Y si Él mora contigo, entonces Dios siempre te va a bendecir. Eso es caminar una vida agradable delante de Dios. Sí cuesta, hermano, no es fácil, no es sencillo. A veces el cuerpo está, hermano, que lo que quiere es una cama. Pero antes de dormirte, agárrale ahí a tu compañerita, a tu compañerito, ¿verdad? Vamos a orar, esposo mío, esposa mía. Y si hay hijos en el medio, vengan hijos, enséñelos, hermanos, métalos ahí en el círculo, ¿verdad? Aunque a veces los niños no quieren, pero van viendo el hábito, van creando ese hábito y van desarrollándose en ese mismo sentir. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? Debemos entonces amar a Dios y a su palabra para que Él esté en medio nuestro y entonces todo nos salga bien. Y lo último, aquí voy a cerrar ya. Debemos andar en el Espíritu. Esta es la que más le va a gustar. Mire, usted no puede ni guardar doctrina, ni guardar fe, ni guardar palabra si usted no camina en el Espíritu. No se puede. Es que la carne y el Espíritu no se llevan, son enemigos y están en su mismo cuerpo. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una Trinidad divina, una deidad. Es una Trinidad divina. ¿Cómo se compara? Se compara con su cuerpo. Usted es triniteco, iba a decir, trinitario. Usted es trinitario. Usted tiene un alma, tiene un espíritu, ¿y qué más? Y un cuerpo. La persona muere, va para, usted sabe, para que lo entierre, ¿verdad? Pero el espíritu vuelve al Dios que lo sopló. ¿Qué es el espíritu? El soplo de vida sobre usted. Y el alma es la que va a ir delante de Dios a darle cuentas un día. Esto no es un cuento. Un día estaremos delante del trono de Dios para rendir cuenta por nuestra alma, por nuestra vida. Amén. Entonces, fíjense bien. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es ¿de quién? De Él. O sea, es imposible, hermano, tener un cristianismo, vivir en ser iglesia, sin tener el Espíritu de Dios. Es por eso que es necesario vivir en el Espíritu. ¿Cómo se consigue eso? Orando. Orando. ¿Usted no se ha fijado, hermano, que cuando usted ora, usted anda livianito? Ay, mire, hermano, si el diablo se levanta cuando uno está en el Espíritu, imagínense en la carne. Y hay otra cosa. Sus reacciones cuando usted está en el Espíritu no son iguales que cuando usted está en la carne. Cuando usted está en la carne, hermano, y el enemigo se levanta, usted lo que quiere es agarrar metralleta. Pero cuando usted está en el Espíritu, ¿qué usted hace? Sí se enoja porque nos airamos. ¿Verdad que sí? Somos mecha corta, explotamos rápido, no hay que estarnos calentando tanto cuando adoran a Dios. Pero cuando usted, amados hermanos, mora en el Espíritu de Dios lo hace a usted aprender a manejar la situación. Pero es otro tema. Es en el Espíritu como podemos vencer los momentos difíciles que vienen a nuestra vida. Es en el Espíritu como usted podrá enseñorearse de las situaciones adversas que vienen para batallar en contra de su alma. ¿Cuántos adoran a Dios? Porque el que está en el Espíritu no se deja contaminar. El que está en el Espíritu no se deja ganar la batalla. El que está en el Espíritu no se rinde. El que está en el Espíritu pone a Dios primero. ¿Cuántos dicen amén? No es usted el que se defiende. Jehová peleará por usted. Y es rico decirlo cuando le toca a uno que ¿dónde está?
A mí me encanta decirlo. Pero cuando me toca, hermano, ahí está el Espíritu jalándome. Y yo, que espérate que ya vas a ver. Y yo, ay, el Espíritu me agarra y me dice, cuidado. Cuidado, chico, que está más grande que tú. Aleluya. Concluimos de esta manera. Si permanecemos firmes en la fe y en la doctrina, hemos aprendido a imitar a Cristo. Y de eso se trata, ser imitadores de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que disfrutemos de esa vida eterna desde ya. Porque la Biblia dice, bienaventurado es todo aquel que cuando su Señor venga le haya haciendo así. Lucas 12:43. Usted y yo somos bienaventurados si usted y yo nos mantenemos guardando la doctrina, la fe y caminando en el Espíritu. A su nombre gloria. Somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, la Biblia dice que tiene oídos para oír, que oiga lo que Dios le dice. Cuando le canto, la tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. ¡Vamos! Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Grito de victoria. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando